Mamá, no subas, tus zapatos ensucian mi coche, gritó mi hija en la calle. Yo me quedé quieta. Soy Hortensia, 69 años, viuda y ex florista. Sonreí, toqué el llavero en mi bolsillo y caminé a la agencia. El sonido del seguro de la puerta bajando desde adentro fue como un chasquido seco que partió el aire de la tarde. La ventana de cristal entintado, esa misma que yo pagué con el sudor de mi frente hace 4 años, subió lentamente hasta ocultar el rostro molesto de mi hija Valeria. Me quedé allí, parada en el borde de la acera de la avenida principal de nuestro pueblo, con 2 bolsas pesadas de tierra para macetas en mis manos y las botas salpicadas por el lodo de la tormenta de anoche. El motor rugió. Valeria aceleró sin mirar atrás, dejando que la llanta trasera levantara un charco de agua sucia que manchó el dobladillo de mi pantalón de trabajo. La vi alejarse, viendo cómo el vehículo plateado, grande y seguro, se perdía entre el tráfico pesado de las 4 de la tarde. El auto se desvaneció en la distancia, pero el eco de sus palabras se quedó flotando a mi alrededor, pesado y asfixiante, como el aire antes de un aguacero. Mi coche. Así lo llamó, con esa seguridad absoluta que tienen los hijos cuando se apropian de los sacrificios de sus padres. Miré mis botas de cuero oscuro. Eran rústicas, desgastadas por los lados, marcadas por el roce de las palas y la humedad constante del vivero que manejé durante 40 años. Ese vivero, al que llamé Hojas de Plata, fue el lugar donde me rompí la espalda y me llené las manos de callos para que a Valeria nunca le faltara nada. Esa misma tierra que hoy le daba asco y que ensuciaba los tapetes, fue la que pagó su universidad privada, sus viajes de graduación y los trajes enteros que ahora usa para vender casas caras en los barrios cerrados de las afueras. La gente pasaba a mi lado por la acera. Algunos me miraban de reojo. Seguro habían escuchado el grito. En un pueblo grande como el nuestro, las miradas curiosas siempre son el pan de cada día. Pero a mis 69 años, la vergüenza ajena ya no me hace bajar la mirada. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a asfalto mojado y humo de escape. No sentí ganas de llorar. El llanto es para las decepciones nuevas, para las heridas que te toman por sorpresa. Lo que yo sentí en ese instante fue algo mucho más profundo, más frío y definitivo. Sentí que una venda gruesa que yo misma me había atado sobre los ojos durante 4 largos años acababa de caer al suelo mojado. Acomodé el peso de las bolsas de tierra y caminé hasta la parada del autobús. Mientras esperaba bajo el techo oxidado, mi mente viajó exactamente a 4 años atrás. Recordé la mañana soleada en la que entré a la agencia de autos del centro. Llevaba mi bolso cruzado, lleno con los ahorros de una vida de madrugadas y heladas en el vivero. Mi esposo había fallecido 10 años atrás, y yo había decidido que era momento de darme un gusto. Quería un auto fuerte, seguro, alto, para poder visitar los pueblos de la sierra y conducir por caminos de tierra sin miedo. Lo pagué al contado. Recuerdo el olor a nuevo, el brillo de la pintura plateada, la sensación del volante de cuero bajo mis palmas endurecidas. Era mi premio, era mi independencia. Pero la independencia de una madre siempre parece estar a disposición de las emergencias de sus hijos. Apenas 2 meses después de comprarlo, Valeria apareció en mi casa llorando a mares. Su pequeño auto compacto había dejado de funcionar. La transmisión estaba arruinada. Me dijo que estaba a punto de perder su empleo en la inmobiliaria si no tenía un vehículo presentable para llevar a sus clientes a ver las propiedades. «Solo será por unas semanas, mamá», me rogó, sentada en la silla de madera de mi cocina, secándose las lágrimas con una servilleta de papel. «En cuanto junte para el arreglo del mío, te lo devuelvo intacto. Eres mi salvavidas». Yo le entregué la llave principal. Me quedé con el duplicado, guardado dentro de un llavero de cuero, repujado con la figura de un girasol que mi difunto esposo me había regalado en un aniversario. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Al principio, Valeria venía los domingos, me traía el auto limpio y me preguntaba si necesitaba hacer mandados. Luego, las visitas se espaciaron. El auto compacto de ella fue vendido como chatarra y nunca compró uno nuevo. ¿Para qué iba a hacerlo? Ya tenía una camioneta lujosa a su disposición, completamente gratis. Poco a poco, el vehículo dejó de ser mío en su cabeza.
Valeria le puso fundas de color crema a los asientos porque decía que el cuero negro quemaba en verano. Colgó del espejo retrovisor un aromatizante con un olor a vainilla tan dulce que me mareaba. Llenó la guantera con sus cosméticos, sus contratos y sus lentes de sol. Dejó de preguntarme si lo necesitaba. Cuando yo le pedía que me llevara a comprar sacos de abono o herramientas pesadas, me ponía excusas. Decía que estaba ocupada, que el maletero estaba lleno de cosas de su trabajo, o que prefería pagarme un flete para no rayar los interiores. Yo guardaba silencio. Las madres tenemos esa mala costumbre de encogernos para que nuestros hijos crezcan, de hacernos a un lado para no estorbar en su camino hacia el éxito. Yo pagaba puntualmente la matrícula anual del vehículo. Yo pagaba el seguro a todo riesgo cada mes de enero. Ella solo ponía la gasolina y lo llevaba a lavar, sintiéndose la dueña absoluta del mundo mientras conducía por las calles de nuestro pueblo. El sonido del freno de aire del autobús me sacó de mis recuerdos. Subí los escalones con calma, pagué mi pasaje con monedas y me senté en el primer asiento disponible. El trayecto hasta la agencia de autos, donde compré la camioneta, no era muy largo. Podía haber ido a casa, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a moverme de inmediato, a no dejar que esa chispa de claridad se apagara. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi chaqueta impermeable. Allí estaba el bulto familiar del llavero de cuero repujado. El girasol grabado en el material se sentía áspero bajo la yema de mi pulgar. Adentro descansaba la llave de repuesto. 4 años sin ver la luz del sol. 4 años esperando pacientemente, igual que yo. Al bajar del autobús frente al enorme edificio de cristales de la agencia de autos, me detuve un momento para observar mi reflejo en las vitrinas. Vi a una mujer mayor, de cabello gris recogido en una trenza apretada, con una chaqueta sencilla y botas sucias. No me veía como la dueña de un vehículo que costaba más que la casa de muchas personas. Me veía como una anciana invisible. Esa invisibilidad es el manto que la sociedad nos pone encima cuando pasamos de los 60 años. Creen que porque caminamos más despacio, también pensamos más despacio. Creen que porque nuestras manos tiemblan a veces, nuestra voluntad también es frágil. Valeria me veía así. Me veía como un mueble viejo y útil, alguien que daba sin esperar nada a cambio, alguien incapaz de reclamar su lugar. Empujé la pesada puerta de cristal de la agencia. El aire acondicionado me golpeó el rostro, frío y con ese aroma artificial a cera y plástico nuevo. El lugar estaba tranquilo. Un par de vendedores con trajes impecables charlaban cerca de un modelo deportivo color rojo. Al verme entrar con mis botas manchadas y mis bolsas de tierra, uno de ellos frunció el ceño ligeramente, como si yo me hubiera equivocado de puerta. Seguramente pensó que venía a pedir indicaciones para la parada de autobuses foráneos o a vender algo. Pero antes de que él pudiera acercarse para invitarme a salir con cortesía fingida, una voz conocida sonó desde el fondo del salón. «Doña Hortensia, qué milagro verla por aquí». Era Mateo, el mismo vendedor que me atendió hace 4 años. Ya no era un muchacho principiante. Ahora usaba una corbata de seda y tenía el cabello más corto, pero su sonrisa amable seguía intacta. Caminó hacia mí esquivando los vehículos en exhibición y me extendió la mano con genuino respeto. «Mateo, qué gusto saludarte», respondí, estrechando su mano firme. Dejé mis bolsas en el suelo de baldosas pulidas, sin importarme si dejaban un pequeño rastro de polvo. «Veo que sigues aquí. Pensé que ya serías el gerente». Mateo rió de buena gana. «Ahí vamos, doña Hortensia, trabajando duro. ¿Qué la trae por acá? ¿Viene a cambiar la camioneta plateada por el modelo nuevo? Le cuento que la versión de este año viene con unos rines preciosos». Negué con la cabeza, manteniendo una sonrisa tranquila. «No, Mateo. Esa camioneta tiene muy poco kilometraje de mi parte. Vengo por otro asunto, un asunto técnico». Mateo me indicó con un gesto que lo acompañara a su escritorio. Me senté en una silla de diseño moderno, bastante incómoda para mi gusto, y coloqué mis manos sobre las rodillas. «Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Falla algo en el motor? Sabe que el taller está a su disposición», ofreció él, tomando un bolígrafo y una libreta. «El motor está perfecto, Mateo. Lo que necesito es recordar algo sobre la tecnología de la camioneta», empecé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Recuerdo que cuando la compré,
Tú me explicaste que venía con un sistema de seguridad especial, un rastreador satelital de fábrica, conectado a la computadora del vehículo. Me dijiste que podía saber dónde estaba mi auto en todo momento a través de mi teléfono celular. Mateo asintió enérgicamente. Exacto. El sistema de asistencia premium. Usted pagó por la suscripción vitalicia al comprar la versión más equipada. ¿Nunca lo usó? Nunca, confesé. Para ser honesta, en ese entonces mi teléfono era muy antiguo y no entendía bien esas cosas de las aplicaciones. Pero la semana pasada, mi nieto me regaló un aparato moderno. Saqué mi teléfono inteligente del bolsillo, un modelo reciente con la pantalla grande y brillante. Quiero que me instales esa aplicación y me enseñes a usarla. Necesito saber exactamente dónde está mi vehículo ahora mismo. Mateo no hizo preguntas innecesarias. Esa es una de las virtudes de los buenos vendedores. Tomó mi teléfono con cuidado, buscó en la tienda de aplicaciones y comenzó a descargar el programa. Mientras él tecleaba y configuraba las contraseñas usando el número de serie que sacó de mi expediente en su computadora, yo me dediqué a mirar a través de las vitrinas hacia la calle. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza. Los autos pasaban levantando estelas de agua. Pensé en Valeria. Seguramente ya estaba en la oficina de su agencia inmobiliaria, presumiendo su camioneta ante los clientes, quejándose con sus compañeras de trabajo de lo molesta que era su madre por querer subirse con los zapatos sucios. Pude imaginar su voz indignada, haciéndose la víctima, contando cómo casi arruinó el tapizado de su preciado vehículo. La rabia intentó subir por mi garganta otra vez, pero la tragué y la convertí en paciencia. La paciencia de una mujer que sabe cultivar. En el vivero, aprendí que no puedes jalar una semilla para que crezca más rápido. Tienes que preparar la tierra, regar en silencio y esperar a que la naturaleza haga su trabajo con fuerza imparable. «Listo, doña Hortensia», anunció Mateo, girando la pantalla del teléfono hacia mí. «Es muy sencillo. Solo tiene que tocar este icono azul. Mire, aquí aparece un mapa». Me incliné sobre el escritorio. En la pantalla luminosa se veía el mapa detallado de nuestro pueblo. En medio de un entramado de calles palpitaba un pequeño punto rojo brillante. «Ese punto rojo es su camioneta», explicó Mateo, señalando con la punta de su bolígrafo. «Se actualiza cada 5 segundos. En este momento está estacionada en la calle de los Fresnos, en la zona norte». Conocía esa calle. Era el bulevar de los restaurantes caros y las oficinas de bienes raíces de lujo. Valeria estaba trabajando, o tal vez tomando un café con sus amigas. ¿Y estas otras opciones?, pregunté, señalando un menú en la parte inferior de la pantalla. Mateo sonrió con el orgullo de quien muestra un truco de magia. «Esa es la mejor parte. Desde aquí puede revisar cuánta gasolina tiene, si las puertas están abiertas o cerradas, e incluso, si alguna vez le roban el auto, puede presionar este botón amarillo. Activa un bloqueo de encendido. La próxima vez que apaguen el motor, ya no volverá a prender hasta que usted lo desbloquee desde su teléfono. Es una medida antirrobo infalible». Mis ojos se fijaron en el botón amarillo. Sentí un cosquilleo en las yemas de los dedos, una sensación de poder eléctrico y absoluto que no había experimentado en años. Durante 4 años, mi hija me había hecho creer que yo dependía de su buena voluntad para subir a mi propio auto. Me había tratado como a una intrusa en mi propia propiedad. Agradecí a Mateo con sinceridad. Le aseguré que la explicación había sido perfecta. Tomé mi teléfono, mis bolsas de tierra y me despedí. Salí de la agencia bajo la lluvia, pero no sentí frío. Caminé hacia la parada del autobús con el teléfono en una mano y el llavero de cuero repujado en la otra. El punto rojo seguía parpadeando en la pantalla, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Valeria tenía una reunión muy importante mañana por la mañana. Me lo había restregado en la cara la semana pasada, diciendo que tenía que firmar la venta de una casa de campo que le dejaría una comisión enorme. Guardé el teléfono en mi bolsillo. No iba a hacer un escándalo público. No iba a gritar en la calle como hizo ella. Yo soy una mujer de campo, acostumbrada a hacer los trabajos pesados en silencio. Mañana, cuando el sol saliera y el barro de mis botas estuviera seco, Valeria aprendería una lección que no olvidaría jamás. Y la aprendería sin que yo tuviera que levantar la voz ni un solo decibelio. El plan estaba trazado,
y la ejecución sería tan silenciosa como el crecimiento de una raíz bajo la tierra. El trayecto en autobús hasta mi casa me pareció más corto que de costumbre. La lluvia había amainado, dejando a su paso ese olor a tierra mojada que siempre me ha devuelto el alma al cuerpo. Bajé en la esquina de mi calle y caminé las 2 cuadras que me separaban del vivero Hojas de Plata. Llevaba las 2 bolsas de abono colgando de mis manos, pero el peso, que horas antes me encorvaba los hombros, ahora me resultaba insignificante. Caminaba con la espalda recta, sintiendo el crujir de mis botas sobre la gravilla del camino de entrada. Mi casa está construida justo detrás de los invernaderos. Es una construcción sencilla, de paredes de ladrillo visto y techo de tejas oscuras, rodeada por el imperio verde que construí con mis propias manos. Al cruzar el portón de hierro, me detuve un momento para observar mi obra. Filas y filas de helechos, rosales, palmas y enredaderas se alineaban bajo las mallas de sombra. Cada una de esas plantas había dependido de mi cuidado, de mi fuerza y de mi constancia. Yo sabía exactamente cuándo regarlas, cuándo cambiarles la tierra y, lo más importante, cuándo podar las ramas podridas para que el tallo principal pudiera sobrevivir. Dejé las bolsas de tierra en el cobertizo de herramientas, junto a las palas y las carretillas. Luego, caminé hacia el grifo del patio y tomé el cepillo de cerdas duras. Abrí la llave y comencé a frotar el cuero de mis botas. El agua corría oscura, arrastrando el lodo que tanto le había repugnado a mi hija. Mientras veía el barro disolverse y perderse por el desagüe, pensé en lo fácil que es para algunas personas olvidar de dónde vienen. Valeria había crecido corriendo entre estos mismos pasillos de tierra. Había aprendido a caminar tropezando con las macetas y había comido gracias al dinero que esas mismas botas enlodadas traían a la mesa. Ahora, esa tierra le parecía una ofensa, una mancha inaceptable en su mundo de apariencias y asientos de cuero sintético. Entré a la cocina y me quité la chaqueta impermeable. La casa estaba sumida en ese silencio denso que solo conocen los que viven solos desde hace mucho tiempo. No era un silencio triste, sino un espacio en blanco, un lienzo donde mis pensamientos podían moverse a sus anchas. Fui directamente a la alacena, pero no me preparé un té, ni encendí la radio como suelo hacer para acompañar la tarde. En lugar de eso, saqué la caja metálica negra donde guardo los documentos importantes. La puse sobre la mesa de madera rústica. Me senté en mi silla de siempre y saqué mi teléfono celular del bolsillo. Coloqué el aparato junto a la caja metálica. La pantalla negra reflejaba la luz mortecina de la lámpara del techo. A mis 69 años he visto el mundo cambiar a una velocidad vertiginosa. He visto cómo las cartas de puño y letra fueron reemplazadas por mensajes instantáneos y cómo las promesas de palabra perdieron su valor frente a los contratos digitales. Y, sin embargo, el mundo sigue cometiendo el mismo error de siempre: subestimar a los viejos. Me quedé mirando mis manos descansando sobre la mesa. Las palmas ásperas, los nudillos ensanchados por la artritis incipiente, las uñas cortas y limpias, pero siempre marcadas por el trabajo duro. La sociedad tiene una forma muy cruel de mirarnos cuando llegamos a esta edad. Nos vuelven invisibles. Piensen que, como nuestra piel se arruga y nuestros pasos se acortan, nuestra mente también se marchita. Nos reducen a caricaturas inofensivas. Asumen que nuestro único propósito es tejer, sonreír con ternura, cuidar nietos y no estorbar. Valeria había caído en esa misma trampa. Me había convertido en un mueble más de su vida. Un mueble útil, por supuesto, uno que le proporcionaba un vehículo de lujo sin costo alguno. Pero un mueble al fin y al cabo. Alguien sin voluntad propia. En su cabeza, yo ya no era Hortensia, la mujer que levantó un negocio de la nada tras quedarse viuda. Yo era solo mamá, una figura borrosa y sumisa que debía estar agradecida de que su exitosa hija le dirigiera la palabra, aunque fuera para gritarle en medio de la calle. Abrí la caja metálica con un giro rápido de la pequeña llave de latón. El olor a papel viejo y a tinta seca inundó el aire. Busqué entre las carpetas de cartón hasta encontrar la funda de plástico azul. Allí estaba, el contrato de compraventa de la agencia, la factura original y la póliza de seguro a todo riesgo. Desplegué los papeles sobre la mesa y pasé el dedo índice sobre las letras impresas. Propietaria, Hortensia Gómez. Pago,
Al contado. Estado liberado. No había ni un solo documento en esa mesa que llevara el nombre de Valeria. Ni uno solo. Legalmente, ella era una completa extraña conduciendo un vehículo que no le pertenecía. La ironía de la situación me hizo soltar una risa corta, seca y sin alegría. Durante 4 años, yo había permitido que mi propia hija me convenciera de que yo era la intrusa. Me había dejado intimidar por sus quejas constantes, por sus prisas y por ese tono de superioridad que había adoptado desde que empezó a vender casas de lujo. Me había convencido de que su trabajo era más importante que mis necesidades, de que su imagen valía más que mi dignidad. Toqué la pantalla de mi teléfono celular y abrí la aplicación que Mateo había instalado. El logotipo azul apareció por un segundo antes de mostrar el mapa. El pequeño punto rojo seguía allí, estático. Había cambiado de ubicación. Ya no estaba en el bulevar de los restaurantes. Ahora parpadeaba en la zona residencial de Los Pinos, exactamente en la dirección del edificio de apartamentos donde vivía Valeria. El sistema me indicaba que el motor estaba apagado, las puertas bloqueadas y el tanque de gasolina a 3/4 de su capacidad. Era fascinante y aterrador a la vez. Tenía el control absoluto de una máquina de 2 toneladas a kilómetros de distancia, todo desde la mesa de mi cocina. Deslicé el dedo por la pantalla, explorando las diferentes opciones tal como el vendedor me había enseñado. Llegué a la pestaña de seguridad. Allí estaba, brillando con una advertencia en letras pequeñas. El botón amarillo. Bloqueo de encendido remoto. La descripción indicaba que, al activarlo, la computadora central del vehículo cortaría el flujo de corriente al motor de arranque. El auto no encendería ni siquiera con la llave original. Quedaría convertido en un enorme e inútil bloque de metal plateado. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué el llavero de cuero repujado. El girasol tallado en la superficie me recordó a mi difunto esposo. Él siempre decía que los girasoles eran las plantas más inteligentes porque sabían exactamente hacia dónde mirar para obtener la luz que necesitaban para crecer. Durante mucho tiempo, yo había mirado hacia el suelo, apartando la vista para evitar el conflicto con mi propia sangre. Pero ya no. La luz de la claridad me estaba dando de lleno en el rostro, y no pensaba apartar la mirada nunca más. Saqué la llave de repuesto del interior del llavero. El metal estaba frío e intacto, sin un solo rasguño tras 4 años de encierro. La coloqué sobre el contrato de compraventa, justo al lado del teléfono celular. Mis recursos estaban sobre la mesa. No necesitaba abogados, no necesitaba discutir a gritos, no necesitaba rebajarme al nivel de los berrinches de una mujer de 35 años que se comportaba como una adolescente malcriada. Tenía la tecnología, tenía la ley de mi parte y, por primera vez en mucho tiempo, tenía la determinación intacta. El plan comenzó a dibujarse en mi mente con la misma precisión con la que organizo las siembras de primavera. Conocía perfectamente la rutina de Valeria. Las madres conocemos los horarios de nuestros hijos mejor de lo que ellos mismos creen, incluso cuando ya no viven bajo nuestro techo. Mañana era martes. La semana pasada, Valeria había venido a casa el domingo por la tarde, no para visitarme, sino para pedirme que le prestara la aspiradora industrial del vivero, porque las alfombras de su camioneta estaban polvorientas. Durante los 10 minutos que duró su visita, no dejó de hablar de la reunión del martes. Tenía que mostrar una propiedad exclusiva en Valle Verde, una casa de campo con caballerizas que le dejaría la comisión más grande de su carrera. Me había recalcado, con esa voz aguda y ansiosa, que los clientes eran inversores extranjeros y que necesitaba dar la impresión de ser una agente inmobiliaria de alto nivel. La imagen lo es todo, mamá, me había dicho, mirándose las uñas perfectamente esmaltadas. Por eso necesito que la camioneta esté impecable. Los clientes van a subir conmigo y no pueden ver ni una sola mancha. Esto es el mundo de los negocios. Tú no lo entenderías. Yo no lo entendería. Yo, que negocié con proveedores mayoristas durante 4 décadas, que mantuve a flote un negocio en medio de crisis económicas y que le pagué la carrera universitaria, billete sobre billete. Asentí en silencio en aquel momento, entregándole la aspiradora sin decir una palabra. Pero mañana, la imagen de Valeria iba a sufrir un pequeño contratiempo. Repasé los tiempos en mi cabeza. La cita en Valle Verde era a las 10 de la mañana.
El trayecto desde su apartamento hasta la propiedad tomaba al menos 45 minutos con el tráfico matutino. Eso significaba que Valeria saldría de su edificio a las 9 en punto, perfumada, vestida con uno de sus trajes de diseñador y con su habitual prisa arrogante. Bajaría al estacionamiento subterráneo, abriría la puerta con el control remoto, se acomodaría en el asiento del conductor y metería la llave en el contacto. Y entonces, el silencio. Miré el botón amarillo en la pantalla de mi teléfono. No iba a presionarlo esta noche. Si lo hacía ahora, y ella decidía salir a cenar o ir al supermercado, arruinaría el factor sorpresa. El bloqueo debía ocurrir justo en el momento de mayor vulnerabilidad, en el instante en que su dependencia hacia mi propiedad fuera absoluta. Me levanté de la mesa y fui a preparar mis herramientas para el día siguiente. No las de jardinería, sino las mías personales. Escogí mi ropa con cuidado. Planché un pantalón de tela gruesa, limpio y sin una sola mancha de tierra. Preparé una blusa blanca y mi abrigo de lana gris. Limpié mis zapatos de calle, esos que uso solo para ir al banco o a las reuniones importantes del municipio. Quería que cuando Valeria me viera mañana, no viera a la anciana de botas sucias que le daba vergüenza, sino a la dueña absoluta de hojas de plata y de todo lo que había construido con su sudor. Mientras arreglaba mi ropa, la culpa, esa vieja enemiga de las madres, intentó asomarse por una rendija de mi conciencia. Una voz susurrante me decía que tal vez estaba siendo demasiado dura, que podría hacerle perder un negocio importante, que al fin y al cabo era mi hija y las madres deben perdonarlo todo. Cerré los ojos y respiré hondo, recordando el rostro de Valeria esta tarde. Recordé la ventana subiendo lentamente, el seguro bajando con un chasquido, el charco de agua sucia salpicando mis pantalones y su voz gritándome en la vía pública, frente a los transeúntes, prohibiéndome subir al vehículo que yo misma había comprado. Esa no era la hija que yo había criado. La mujer que arrancó el auto dejándome bajo la lluvia era una extraña enferma de egoísmo y arrogancia. Y la única forma de curar esa enfermedad era aplicando un choque de realidad. Si perdía la venta de la casa de campo, sería el precio justo por 4 años de abuso de confianza. No le estaba quitando nada suyo, simplemente estaba recuperando lo mío. El universo tiene formas curiosas de equilibrar la balanza, y esta vez yo iba a ser el peso que la inclinara de vuelta a la justicia. Regresé a la cocina y guardé los documentos en la caja metálica, cerrándola con llave. Dejé el teléfono celular enchufado a la corriente sobre la mesa, asegurándome de que la batería estuviera al 100% para la mañana siguiente. Junto al teléfono, dejé el llavero del girasol y mi monedero con suficiente dinero para pagar un taxi. No iba a tomar el autobús mañana. Iba a llegar a su edificio con la puntualidad y la comodidad que merecía la dueña de una camioneta de lujo. Apagué las luces de la casa una por una. Al pasar por la ventana de la sala, miré hacia el exterior. La luna había salido, iluminando las siluetas de los árboles de mi vivero. Mis plantas dormían, preparándose para absorber la luz del día siguiente. Yo sentía exactamente lo mismo. El cansancio de los años parecía haber desaparecido de mis huesos, reemplazado por una energía fría y calculada. Me metí en la cama, ajusté las mantas a mi alrededor y cerré los ojos. La imagen del punto rojo parpadeando en la pantalla de mi teléfono se quedó grabada en el interior de mis párpados, latiendo al mismo ritmo que mi propio corazón, marcando la cuenta regresiva hacia el amanecer. El amanecer me encontró despierta mucho antes de que el sol despuntara sobre los techos del vecindario. La costumbre de levantarme con las primeras luces del día es un reloj biológico que no se detiene ni siquiera cuando el alma está inquieta. Pero esta mañana, el aire se sentía distinto. No había prisa por encender las bombas de riego ni por revisar los termómetros de los invernaderos. Hoy mi jardín principal no requería agua ni abono. Requería una poda severa. Me levanté de la cama con una lentitud calculada, saboreando el silencio de mi casa. Fui al baño. Me lavé el rostro con agua fría y me miré al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos y mi boca son el mapa de una vida de trabajo honesto, de madrugadas frías y de sonrisas entregadas a clientes y familiares. Sin embargo, hoy mis ojos oscuros no tenían esa chispa de abuela complaciente que todos esperan ver. Había una dureza nueva, un brillo pulido
y frío, como el de una piedra de río que ha soportado la corriente durante años. Comencé el ritual de vestirme. Dejé a un lado mis habituales pantalones de lona y las camisas de franela a cuadros. Hoy no era la dueña de un vivero que carga tierra. Hoy era la dueña absoluta de mi dignidad. Me puse el pantalón de tela gruesa, perfectamente planchado, y la blusa blanca impecable. Saqué del armario mi abrigo de lana gris, ese que guardo en una funda de plástico, y que huele ligeramente a naftalina y a lavanda seca. Me lo ajusté a los hombros, sintiendo el peso reconfortante de la buena tela. Finalmente, me calcé los zapatos de cuero negro, lustrados y sin una sola mancha de lodo. Eran zapatos de ciudad, de esos que no hacen ruido al caminar, pero que exigen respeto con cada paso. Recogí mi cabello en un moño bajo y apretado, asegurándolo con horquillas para que ni un solo mechón gris escapara. Tomé mi bolso oscuro. Metí dentro la caja metálica con los documentos, mi monedero, el teléfono celular y, por supuesto, el llavero de cuero repujado con la figura del girasol. Salí a la calle justo cuando el reloj de la parroquia daba las 8 de la mañana. No caminé hacia la parada del autobús. Esta vez, levanté la mano y detuve un taxi libre que pasaba por la avenida. El conductor, un hombre joven de mirada cansada, se detuvo de inmediato y bajó del auto para abrirme la puerta. «Buenos días, señora», me dijo con una cortesía que hace tiempo no recibía de un desconocido. El simple hecho de vestir diferente, de no llevar las marcas del trabajo físico encima, cambiaba la forma en que el mundo me trataba. Me acomodé en el asiento trasero y le di la dirección. El fraccionamiento Los Pinos, la zona más exclusiva del lado norte del pueblo. El trayecto duró unos 20 minutos. Observé a través de la ventanilla cómo el paisaje iba cambiando. Las casas bajas con rejas de hierro forjado y jardines salvajes de mi barrio dieron paso a grandes muros de piedra perimetral, calles pavimentadas con concreto hidráulico y árboles podados con formas geométricas perfectas. Era el mundo de Valeria, un mundo de apariencias pulcras, donde el valor de una persona se medía por el código postal de su vivienda y la marca del vehículo que conducía. Le pedí al taxista que me dejara en la esquina de la calle de Los Fresnos, justo frente a una pequeña plaza comercial. Pagué con un billete grande y le dejé el cambio. Bajé del auto y el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. La lluvia de ayer había dejado el cielo despejado, de un azul intenso y sin una sola nube. Crucé la calle con paso firme y me dirigí a un café con terraza que estaba estratégicamente ubicado frente al moderno edificio de apartamentos de mi hija. Era un lugar pretencioso, con sillas de mimbre falso y mesas pequeñas de cristal. Elegí una mesa en la esquina, protegida por la sombra de una sombrilla de lona, que me daba una visión directa y despejada de la rampa del estacionamiento subterráneo del edificio de Valeria. Un mesero con delantal negro se acercó de inmediato. Pedí un café negro, sin azúcar, y un vaso de agua mineral. Cuando el muchacho se retiró, saqué mis herramientas de trabajo y las acomodé sobre la mesa de cristal. A la izquierda, el llavero del girasol. A la derecha, mi teléfono celular. Desbloqueé la pantalla e ingresé a la aplicación azul. El mapa se cargó rápidamente. Ahí estaba el pequeño punto rojo, brillando estático en las coordenadas exactas del sótano del edificio de enfrente. Eran las 8:30 de la mañana. Valeria tenía que estar en Valle Verde a las 10 en punto. Conociendo su obsesión por la puntualidad en los negocios, sabía que bajaría al estacionamiento faltando 10 minutos para las 9, dispuesta a cargar sus pesados catálogos y sus carteles de «Se vende». El mesero trajo mi café. El aroma tostado y fuerte me reconfortó. Le di un sorbo pequeño, dejando que el líquido caliente me despertara por completo los sentidos. En el vivero, aprendí que las plagas más destructivas no son las que hacen ruido, sino las que actúan en silencio, comiéndose las raíces mientras las hojas de arriba siguen pareciendo verdes y sanas. El egoísmo de mi hija había sido esa plaga. Se había alimentado de mi paciencia, de mi silencio y de mi instinto de protección, dejando mi autoridad hueca por dentro. Pero hoy, la plaga se iba a encontrar con un pesticida fulminante. El reloj de mi teléfono marcó las 8:45. El punto rojo seguía inmóvil. Me imaginé a Valeria en su apartamento, dándose los últimos retoques de maquillaje frente al espejo,
rociándose ese perfume caro que huele a flores sintéticas, revisando que su traje sastre no tuviera una sola arruga. Seguro estaba repasando su discurso de ventas en voz alta, sintiéndose la dueña del universo. A las 8:50, deslicé mi dedo por la pantalla de la aplicación y me fui directo a la pestaña de seguridad. El botón amarillo apareció en el centro, brillante y acusador, bajo la leyenda «Bloqueo de encendido remoto». No me tembló el pulso. No hubo dudas ni arrepentimientos de último minuto. Apoyé la yema de mi dedo índice sobre el botón y presioné con firmeza. La pantalla mostró un pequeño círculo de carga que giró durante un par de segundos. Luego, un mensaje de confirmación apareció en letras verdes. Comando ejecutado. El motor del vehículo ha sido bloqueado exitosamente. Solté un suspiro largo y lento. Ya estaba hecho. En las profundidades de ese edificio de lujo, la computadora de una camioneta plateada de 2 toneladas acababa de cortar el paso de corriente al motor de arranque. Por fuera, el vehículo seguía viéndose imponente y brillante, pero por dentro estaba tan muerto como la gratitud de mi hija. Me recosté contra el respaldo de la silla de mimbre, crucé las manos sobre mi regazo y me dispuse a esperar. Faltaban 5 minutos para las 9, cuando el portón eléctrico del estacionamiento subterráneo comenzó a abrirse lentamente, con un zumbido metálico que cruzó la calle hasta mis oídos. Mantuve la vista fija en la rampa oscura. Esperaba ver la trompa plateada de mi camioneta asomarse, detenida por la frustración de no poder acelerar. Pero no fue así. A las 9:02, la figura de Valeria emergió caminando por la rampa. Llevaba un traje sastre de color crema, zapatos de tacón alto del mismo tono y un maletín de cuero colgando del hombro. En sus brazos apretaba un enorme portafolio negro donde guardaba los planos y las fotografías de las propiedades. Caminaba con dificultad, casi tropezando con sus propios tacones debido al peso que cargaba. Su rostro, habitualmente sereno y altivo, era una máscara de absoluta desesperación. Salió a la acera y dejó caer el pesado portafolio al suelo con un golpe sordo. Se pasó la mano libre por el cabello, arruinando su peinado perfecto, y sacó su teléfono celular del bolsillo de su chaqueta con movimientos bruscos y erráticos. Caminaba de un lado a otro en un pedazo de banqueta de no más de 2 metros, gesticulando al vacío, pateando el aire. Observar a tu propia hija perder el control en medio de la calle es una experiencia extraña. Cualquier otra madre habría cruzado corriendo para socorrerla, para preguntarle qué pasaba, para abrazarla y prometerle que todo estaría bien. Yo me quedé inmóvil, dándole otro sorbo a mi café, sintiendo cómo el amargor de la bebida se mezclaba con la dulce satisfacción de la justicia poética. Mi teléfono celular vibró sobre la mesa de cristal. La pantalla se iluminó mostrando una fotografía de Valeria sonriente y el nombre Hija en letras grandes. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbrazos. La observé desde mi posición en la terraza. Valeria tenía el teléfono pegado a la oreja, mordiéndose las uñas de la mano libre, pisoteando el suelo con el tacón como una niña a la que le han negado un dulce. Al 4.º timbrazo, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato al oído. «Bueno», contesté, con la voz más calmada y plana que pude articular. «Mamá, mamá, gracias a Dios que contestas», gritó Valeria al otro lado de la línea. Su voz era aguda, rayando en la histeria. Podía escuchar el sonido del tráfico pasando a su lado. «Buenos días, Valeria. ¿Qué sucede? Te escucho muy alterada», respondí, manteniendo la mirada clavada en ella al otro lado de la avenida. «Es mi camioneta, mamá. No prende. Está muerta», exclamó, casi sin respirar. Bajé al estacionamiento, metí la llave, giré el contacto y nada. Las luces del tablero parpadean y luego se apagan. No hace ni un solo ruido. Es como si el motor hubiera desaparecido. «Qué extraño», dije, acariciando el borde de mi taza de café. Yo la pagué en la agencia con todas las garantías para que fuera un vehículo muy seguro. Es raro que falle de la nada. «Pues falló, y no sabes el problema en el que estoy metida», chilló Valeria. La vi desde lejos patear levemente su portafolio negro de la frustración. «Tengo la presentación en Valle Verde a las 10. Los inversores ya deben estar de camino. Si no llego en mi coche con los planos y los letreros, voy a perder la comisión más grande de mi vida.
No puedo llegar en un taxi común, mamá. Se ve terrible para mi imagen. Entiendo. Es una situación difícil, contesté, sin ofrecer ni una pizca de empatía en mi tono. Pero, ¿qué quieres que haga yo, hija? Yo estoy muy lejos de la ciudad. Necesito que me des el número del seguro, o el de un mecánico que venga de emergencia a mi edificio ahora mismo, exigió con ese tono mandón que había adoptado durante los últimos años. Tú eres la que pagó la póliza, debes tener el teléfono de asistencia vial. Dámelo rápido. Hice una pausa intencionada. Dejé que el silencio se alargara en la línea durante varios segundos, asegurándome de que ella sintiera el peso de mi ausencia de prisa. Valeria, comencé, con un tono suave pero firme, como el de una maestra que está a punto de reprobar a un alumno. Tú tienes 4 años conduciendo ese vehículo. Tú le compraste aromatizantes, le pusiste fundas a los asientos y te encargaste de gritarme ayer en la calle que tus tapetes eran más importantes que mis zapatos sucios. Es tu coche, ¿no es así? Como es tu coche, seguro tú sabes dónde guardaste la póliza y a quién llamar para arreglarlo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Desde mi mesa en el café, pude ver cómo Valeria se detenía en seco en la acera. Sus hombros cayeron ligeramente. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó, su voz perdiendo toda la fuerza autoritaria de hace un instante. «No es momento para reproches. Te juro que ayer estaba muy estresada por el trabajo. Perdóname si te hablé feo, pero esto es una emergencia de verdad. Mi carrera depende de esto. Y mi dignidad dependía de no ser humillada en la vía pública por mi propia sangre», respondí, sintiendo cómo una ola de calor me subía por el pecho, dándome fuerzas. «Ayer me dejaste muy claro que yo no entiendo tu mundo de negocios. Me dejaste bajo la lluvia con mis bolsas de tierra porque yo no encajaba en la imagen que quieres proyectar. Pues bien, Valeria, hoy tu imagen te pertenece por completo. Resuélvelo tú sola». «Mamá, por favor, no me puedes hacer esto», comenzó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento verdadero, era el llanto de la impotencia, de alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya y que de repente choca contra un muro de concreto. «No puedo pedir un Uber. Están tardando 20 minutos en llegar por el tráfico de la mañana y no caben mis cosas en los autos compactos. Mamá, te lo ruego». «Tengo que colgar, Valeria. Tengo asuntos importantes que atender», dije, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «Que tengas mucha suerte con tus inversores extranjeros». «Mamá, no te Corté la llamada. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de cristal y respiré profundamente. Mi corazón latía deprisa, no por miedo, sino por la adrenalina pura de la liberación. Miré hacia la acera de enfrente. Valeria miraba la pantalla de su celular con incredulidad. Volvió a marcar. Mi teléfono vibró sobre la mesa, pero lo ignoré. Marcó una tercera vez y una cuarta. No me inmuté. La vi entrar en un estado de pánico total. Empezó a agitar la mano hacia la calle, intentando detener a los taxis que pasaban, pero a esa hora de la mañana todos iban ocupados o simplemente no querían detenerse al ver a una mujer cargando un portafolio tan inmenso que apenas podía sostener. El sol empezó a calentar con fuerza. Valeria se quitó la chaqueta de su traje crema, dejando ver grandes manchas de sudor bajo los brazos de su blusa de seda. Su cabello, antes inmaculado, ahora se pegaba a su frente. Su imagen de ejecutiva exitosa y superior se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo bajo el inclemente sol de las 9:15 de la mañana. Pasaron 20 minutos más. La vi sentarse en el borde de una jardinera de concreto, rindiéndose. Estaba llorando con la cabeza entre las manos, el maquillaje escurriéndole por las mejillas, el portafolio tirado en el suelo acumulando polvo. Había perdido la batalla contra el reloj. Sus clientes ya debían estar esperándola en Valle Verde, llamándola, preguntándose por qué la flamante vendedora no aparecía. La ejecución había sido perfecta, silenciosa, remota y devastadora. No necesité alzar la voz, ni amenazarla, ni hacer una escena frente a sus vecinos. Con un solo dedo y desde la comodidad de una silla de mimbre, le había arrebatado el trono de cartón que ella misma se había construido sobre mis hombros. Tomé el último sorbo de mi café, que ya se había enfriado. Abrí mi bolso y saqué un billete para pagar la cuenta, dejando una generosa propina bajo el vaso de agua. Guardé mi teléfono,
pero mantuve el llavero del girasol apretado en mi mano derecha. Me levanté de la mesa, alisando los pliegues de mi abrigo gris. Era el momento de dejar la observación a distancia. Era el momento de cruzar la calle, caminar hacia esa banqueta bañada en lágrimas de derrota y mostrarle a mi hija el rostro de la dueña absoluta de la tierra que ella tanto despreciaba. Crucé la avenida con la tranquilidad de quien camina por el pasillo de su propia casa. El semáforo estaba en rojo para los vehículos, y el asfalto bajo mis zapatos de cuero negro irradiaba el calor de las 9:30 de la mañana. No había prisa en mis pasos. Atrás habían quedado los años en los que yo corría para solucionar los tropiezos de mi hija, los tiempos en los que mi propia vida se detenía cada vez que Valeria necesitaba un curita para sus raspones o un cheque para cubrir sus excesos. Hoy, mi ritmo lo marcaba mi propia voluntad. Al llegar a la acera de enfrente, me detuve a un par de metros de ella. Valeria estaba sentada en el borde de la jardinera de concreto, encorvada, con el rostro escondido entre las palmas de las manos. Su respiración era agitada, levantando los hombros de su blusa de seda que ahora lucía arrugada y húmeda por el sudor. A sus pies, el enorme portafolio negro con los logotipos dorados de su agencia inmobiliaria acumulaba el polvo gris de la calle. Era la imagen exacta de la derrota. Me quedé observándola en silencio durante unos largos segundos. El ruido del tráfico matutino nos envolvía, pero entre nosotras había un espacio denso, cargado de todas las palabras que me tragué durante 4 años. «Levántate, Valeria», dije por fin. Mi voz no sonó fuerte, pero tenía la firmeza de un tronco maduro. Mi hija dio un respingo y levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos, rodeados por manchas oscuras de rímel escurrido que le daban un aspecto lastimero, casi infantil. Al verme allí parada, con mi abrigo gris impecable, mi bolso oscuro y mi postura recta, su expresión pasó de la sorpresa absoluta a un destello de esperanza desesperada. «¡Mamá!», exclamó, poniéndose de pie de un salto, ignorando el dolor que seguramente le causaban sus zapatos de tacón tras tanto caminar en círculos. «¡Mamá! ¡Viniste! Sabía que no me dejarías sola. ¿Trajiste a un mecánico? ¿Llamaste a la agencia? Dime que vienen en camino, por favor. Los inversores me están llamando y no sé qué decirles». Hizo el amago de acercarse para abrazarme, buscando el refugio incondicional que siempre le había brindado, pero yo di un paso corto hacia atrás, interponiendo una distancia invisible, pero infranqueable entre las dos. Ella se detuvo en seco, confundida, dejando los brazos a medio camino. «No llamé a ningún mecánico, Valeria», respondí, manteniendo mis manos entrelazadas al frente, sosteniendo mi bolso. «Y la agencia no tiene nada que arreglar. El vehículo está en perfectas condiciones». Valeria parpadeó varias veces, intentando procesar mis palabras. Su mente, acostumbrada a manipular la realidad a su conveniencia, chocaba contra la pared de mi calma. «¿De qué hablas? Te acabo de decir por teléfono que la camioneta está muerta. No enciende. Perdí mi junta en Valle Verde por culpa de esa porquería de motor», gritó, la frustración volviendo a teñir su voz de ese tono agudo e insolente que tanto me irritaba. «Si no viniste a ayudarme, entonces ¿a qué demonios viniste?». Sin alterar mi expresión, metí la mano derecha en mi bolso y saqué el llavero de cuero repujado. Dejé que la figura del girasol quedara a la vista, colgando de mis dedos. Valeria miró el objeto con el ceño fruncido. Reconoció el cuero oscuro al instante, pero su cerebro aún no lograba conectar las piezas del rompecabezas. A continuación, con la mano izquierda, saqué mi teléfono celular nuevo. Desbloqueé la pantalla, que brilló intensamente bajo la luz del sol, y abrí la aplicación azul. Le di un toque a la pestaña de seguridad y levanté el aparato hasta ponerlo a la altura de sus ojos. «La tecnología moderna es una maravilla, hija», comencé a explicar, con un tono didáctico, casi monótono. «Fui a la agencia ayer por la tarde. El joven Mateo, el mismo que me vendió el vehículo hace 4 años, me enseñó a usar el sistema satelital que viene incluido de fábrica. Resulta que, desde este pequeño aparato, puedo saber cuánta gasolina tiene, si las puertas están abiertas y, lo más interesante de todo, puedo controlar el flujo de energía del motor». Los ojos de Valeria pasaron de la pantalla del teléfono a mi rostro. El color de sus mejillas, antes enrojecidas por el calor y el llanto, desapareció por completo,
dejándola con una palidez fantasmal. «¿Qué hiciste?», susurró, con un hilo de voz que apenas logré escuchar por encima del ruido de un autobús que pasaba. Toqué la pantalla con mi dedo índice, señalando el gran botón amarillo que indicaba la confirmación de bloqueo activo. «Hice lo que hace un jardinero cuando la maleza intenta asfixiar a la planta principal», le contesté, mirándola fijamente a los ojos. «Corté el suministro. Fui yo, Valeria. Yo presioné este botón a las 8:50 de la mañana, exactamente 10 minutos antes de que bajaras a encender el motor. Yo apagué la camioneta desde la terraza del café de enfrente mientras me tomaba una taza de café negro». El silencio que siguió a mi confesión fue absoluto. Vi cómo la mandíbula de mi hija temblaba levemente. Su pecho subía y bajaba con rapidez. La negación, el enojo y la humillación se mezclaron en su rostro en cuestión de segundos. ¡Tú me apagaste el coche!», estalló, apretando los puños a los costados de su cuerpo. «Tú arruinaste mi venta. Sabías perfectamente lo importante que era esta mañana para mí. Es la comisión más grande del año, mamá. Me acabas de destruir la vida». «Yo no arruiné nada», la interrumpí, alzando la voz solo lo necesario para imponer autoridad, cortando su rabieta de tajo. «Tú arruinaste tu propia mañana en el instante en que olvidaste quién compró esa camioneta con el sudor de su espalda. La arruinaste ayer en la tarde, cuando bajaste el seguro de la puerta en mi cara y me gritaste en medio de la calle principal que mis botas iban a ensuciar los tapetes. Era un momento de estrés. Te pedí perdón por teléfono», chilló ella, dando un pisotón en la acera. «El perdón no borra la falta de respeto, Valeria», sentencié implacable. «Durante 4 largos años te permití usar mi propiedad por amor, porque creí en tu promesa de que era solo una ayuda temporal. Te dejé adueñarte de mi esfuerzo, porque las madres tenemos la estúpida costumbre de hacernos chiquitas para que los hijos se sientan grandes. Pero ayer me demostraste que mi amor no te hizo agradecida, te hizo arrogante». Antes de que ella pudiera responder, un sonido estridente interrumpió la discusión. El teléfono celular de Valeria comenzó a sonar desde el bolsillo de su chaqueta. Ella sacó el aparato con manos temblorosas. Al ver el nombre en la pantalla, cerró los ojos con fuerza y soltó un sollozo ahogado. «Es mi jefe», murmuró, aterrorizada. «Contesta», le ordené. «Es el mundo de los negocios. No puedes dejar esperando a los inversores». Valeria deslizó el dedo por su pantalla y se llevó el teléfono a la oreja, dándome la espalda instintivamente, intentando recuperar un poco de su compostura profesional. «Licenciado, sí, buenos días. No, le juro que tuve un problema terrible con mi vehículo. Se bloqueó por completo. No pude conseguir un taxi adecuado para llevar los planos grandes», balbuceaba mi hija. La voz al otro lado de la línea sonaba fuerte y metálica, aunque yo no lograba distinguir las palabras exactas. El tono de reprimenda era inconfundible. «Pero, licenciado, es mi cliente. Yo conseguí esa casa. Por favor, denme media hora más». «¿Qué? ¿Se la asignó a Patricia? No puede hacer eso. Esa comisión es mía. Licenciado, escúcheme». La llamada se cortó. Valeria bajó el brazo lentamente. Dejó caer el teléfono al interior de su bolso abierto y se volvió hacia mí. Estaba destruida. El castillo de naipes de su superioridad se había derrumbado frente a mis ojos. La gran vendedora de casas de lujo había perdido su trofeo, no por un error del mercado, sino por su propia soberbia. «Me la quitaron», dijo, con la voz vacía, mirando al suelo. «Le dieron la venta a otra agente. Perdí los honorarios de 6 meses de trabajo en 5 minutos. Las acciones tienen consecuencias, hija. Esa es una lección que olvidé enseñarte cuando eras niña, pero nunca es tarde para aprender», le dije, sin permitir que la lástima suavizara mi postura. «Ahora, vamos a solucionar el problema que nos ocupa. Entrégame las llaves». Valeria levantó la mirada, confundida de nuevo. «¿Qué? Las llaves de mi camioneta. Dámelas en este instante». «Mamá, por favor, ya tuve suficiente castigo por hoy. Me siento pésimo. Perdí mi dinero, estoy sudada y humillada en la calle. Solo desbloquea el motor para que pueda irme a mi departamento a descansar». Negociar no estaba en mi agenda de hoy. Abrí la cremallera de mi bolso oscuro y saqué la caja metálica negra. La sostuve frente a ella.
Aquí adentro tengo la factura original, el contrato de compraventa a mi nombre, el registro vehicular y la póliza del seguro que yo pagué en enero, le informé, golpeando suavemente la tapa de metal con mis nudillos. No hay ni un solo documento en la faz de la tierra que diga que ese vehículo te pertenece. Si no me entregas la llave en los próximos 10 segundos, cruzaré esta calle, buscaré a un oficial de policía y reportaré que una mujer retiene mi propiedad sin mi consentimiento. Valeria retrocedió un paso, mirándome como si le hubiera salido un fantasma. Por primera vez en su vida adulta, estaba viendo a Hortensia, la mujer que levantó un imperio de tierra y agua, la mujer que negociaba con proveedores despiadados y ganaba. Estaba viendo a la matriarca que se cansó de ser el tapete de la entrada. Sus hombros cayeron pesadamente. Vencida y sin más argumentos, metió la mano en el bolsillo de su traje crema y sacó la llave original. El llavero plateado tintineó cuando me lo entregó en la mano. Lo guardé en mi bolsillo junto con el llavero de cuero del girasol. Ahora, le indiqué, señalando con la barbilla hacia la rampa del estacionamiento subterráneo. Toma tu portafolio del suelo. Vamos a bajar al sótano. Vas a sacar hasta la última de tus pertenencias de mi vehículo. Tus cosméticos, tus contratos, tus zapatos de repuesto y esa porquería de aromatizante de vainilla. Todo. Valeria tragó saliva, pero no discutió. Se agachó, recogió el pesado portafolio negro que tanto le importaba y comenzó a caminar hacia la rampa de concreto oscuro. Yo la seguí unos pasos atrás, marcando el paso con el sonido firme de mis zapatos lustrados. El interior del estacionamiento olía a humedad y a encierro. Caminamos entre filas de autos de marcas extranjeras y sedanes impecables, hasta que llegamos al cajón número 82. Allí estaba la camioneta plateada, brillante bajo las luces fluorescentes del techo, grande e imponente como el día que la saqué de la agencia. Valeria se detuvo frente a la puerta del conductor, mirándola como quien mira un espejismo inalcanzable. Saqué mi teléfono celular, abrí la aplicación y presioné el botón de desbloqueo de puertas. El chasquido metálico de los seguros saltando resonó en el sótano cerrado, seguido por el destello naranja de las luces intermitentes. Un sonido de vida pura. Abre las puertas y saca tus cosas, le ordené, señalando el interior. Y ten cuidado de no rayar los plásticos con las esquinas de tu portafolio. Mi hija abrió la puerta trasera. Su rostro era un poema de humillación. Tuvo que sacar una bolsa grande de tela del maletero y empezó a meter allí todo lo que había acumulado durante 4 años. Sacó pares de zapatos, carpetas con logotipos de bienes raíces, botellas de agua a medio terminar, una caja de pañuelos desechables y 3 pares de lentes de sol. Luego fue a la guantera y sacó un puñado de cosméticos, facturas arrugadas y cargadores de celular. Yo me mantuve de pie, observando cada movimiento, vigilando que no quedara ni un solo rastro de su arrogancia en mi espacio. El aromatizante del espejo también, le recordé al ver que intentaba cerrar la puerta del copiloto. Valeria suspiró, se inclinó hacia adentro y arrancó el pequeño cartón en forma de pino que apestaba a vainilla barata. Lo arrojó dentro de su bolsa de tela con rabia contenida. «Ya está», dijo, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. «Ya está completamente vacío». «¿Estás feliz, mamá? ¿Estás orgullosa de haber tratado a tu propia hija como a una ladrona?» «Estoy orgullosa de haber recordado quién soy», le contesté, mirándola de arriba a abajo. A pesar de su traje sastre, de sus anillos caros y de su título universitario, en ese momento se veía minúscula, cargando sus bártulos en una bolsa de tela como si fuera una vendedora ambulante a la que acaban de desalojar. Caminé hacia la puerta del conductor y la abrí. El olor a cerrado y a perfume dulce me golpeó, pero pronto me encargaría de ventilarlo. Me subí al asiento, que estaba ajustado muy atrás y muy bajo para la comodidad de ella. Con decisión, tiré de la palanca inferior y recorrí el asiento hacia adelante, elevando el respaldo hasta que mi espalda quedó recta, perfecta, con una visión total a través del inmenso parabrisas. Acomodé el espejo retrovisor para adaptarlo a mi altura. Cada ajuste que hacía era una reivindicación, una línea de territorio recuperada. Colocó la llave original en el interruptor de encendido. Sin embargo, antes de girarla, tomé mi teléfono celular. Volví a la pantalla principal de la aplicación y presioné la opción para cancelar el bloqueo del motor. La pantalla mostró un mensaje verde. Motor desbloqueado.
Giré la muñeca. El motor de 6 cilindros rugió de inmediato, cobrando vida con un ronroneo profundo y poderoso que hizo vibrar el volante entre mis manos. Bajé la ventanilla entintada, exactamente igual que como ella lo había hecho la tarde anterior. Valeria estaba de pie en el concreto oscuro del estacionamiento subterráneo, abrazada a su bolsa llena de trastos y a su portafolio negro, mirándome con una mezcla de resentimiento y asombro genuino. «Te sugiero que regreses a tu departamento y te laves la cara», le dije desde mi asiento, con el motor encendido marcando el ritmo de mis palabras. «El lodo se puede limpiar de unas botas con un buen cepillo y un poco de agua, Valeria. Pero la arrogancia y la falta de gratitud ensucian el alma, y esa mancha es mucho más difícil de quitar». No esperé a escuchar sus excusas ni sus reclamos. Puse la palanca de velocidades en la posición de avance y pisé el acelerador con suavidad. La camioneta plateada comenzó a rodar hacia la rampa de salida. Al mirar por el espejo retrovisor por última vez, vi la figura de mi hija haciéndose cada vez más pequeña entre las sombras del sótano, mientras yo emergía hacia la luz del sol radiante, dueña absoluta del vehículo y, sobre todo, del control irrenunciable de mis propios años. El sol de la mañana me recibió de golpe al subir por la rampa del estacionamiento subterráneo. La luz inundó la cabina del vehículo, arrancando destellos de los cromados del tablero y calentando mis manos sobre el volante de cuero. Al salir a la calle de Los Fresnos, el tráfico de las 10 de la mañana me rodeó con su ruido habitual, pero dentro de mi burbuja de metal y cristal, yo solo escuchaba el latido pausado y fuerte de mi propio corazón. Lo primero que hice fue presionar el botón del panel para bajar las 4 ventanillas al mismo tiempo. El aire fresco de la calle entró en tromba, llevándose consigo el aire viciado y el repugnante olor a vainilla sintética que Valeria había impregnado en los asientos. Respiré hondo, dejando que el viento me despeinara los cabellos grises que habían escapado de mi moño. La brisa se sintió como un bautismo, como si el viento estuviera limpiando no solo el interior de la camioneta, sino también los rincones de mi mente que habían estado nublados durante los últimos 4 años. No tomé el camino de regreso a mi casa. El vivero Hojas de Plata podía esperar unas horas más. En su lugar, giré el volante hacia la avenida que conectaba con la carretera federal, esa que serpentea hacia las montañas de la sierra. Había comprado este vehículo pesado y alto precisamente para eso, para no tenerle miedo a los caminos irregulares, para poder subir a las zonas frías donde crecen los pinos que tanto me gustan. 48 meses atrás, esa fue mi ilusión. Hoy, iba a ser la realidad. Aceleré al entrar a la carretera. El motor de 6 cilindros respondió con una potencia suave pero decidida. Sentí la fuerza de la máquina bajo mis pies. La velocidad me dio una sensación de ligereza que había olvidado. Durante mucho tiempo, mi mundo se había reducido a las 4 calles alrededor de mi casa, a la parada del autobús y a los pasillos húmedos de mis invernaderos. Había dejado que mi hija me convenciera de que mi vida ya no requería de grandes distancias, de que mi tiempo de explorar había pasado y de que lo mejor que podía hacer era quedarme quieta. Al alejarme del pueblo, el paisaje urbano de concreto y cables eléctricos dio paso a laderas verdes y árboles altos. El asfalto perfecto pronto se convirtió en un camino de tierra apisonada y grava. La camioneta, que Valeria había mantenido inmaculada para impresionar a sus clientes de trajes caros, comenzó a llenarse de polvo. Las llantas levantaban pequeñas nubes de tierra seca que se adherían a la pintura plateada. Escuché el crujir de las piedras golpeando levemente los bajos del chasis. Cada pequeño ruido era una nota de libertad. No sentí angustia por ensuciar la carrocería. Al contrario, sentí que por fin le estaba dando al vehículo el propósito para el que fue fabricado. Conduje durante casi 2 horas hasta llegar a un pequeño mirador natural en lo alto de la sierra. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el silbido del viento entre las ramas de los oyameles. Me bajé de la camioneta y caminé hacia el borde del barranco. El aire frío de la montaña me llenó los pulmones. Miré mis zapatos de cuero negro, ahora cubiertos por una fina capa de polvo rojizo, y sonreí. Ese polvo era mío. Ese camino era mío. Allí arriba, lejos de las miradas de los vecinos y de las exigencias del mundo moderno, comprendí la verdadera magnitud de lo que había hecho.
No se trataba solo de recuperar un medio de transporte. Se trataba de recuperar mi lugar en el mundo. La vejez no es una manta de invisibilidad que debemos aceptar en silencio. Los años nos llenan de arrugas y nos quitan velocidad, pero nos entregan una claridad absoluta sobre lo que merecemos. Y yo merecía respeto. Antes de regresar, me detuve en un parador de madera a la orilla del camino. Una mujer de rostro curtido por el sol vendía comida en un comal de barro. Me senté en una banca rústica y pedí un plato de caldo caliente y tortillas de maíz azul. La mujer me sirvió con una sonrisa amable y me preguntó si viajaba sola. «Así es», le respondí con firmeza. «Viajo sola y viajo a mi propio ritmo». La mujer asintió con esa complicidad silenciosa que existe entre las personas que conocen el valor del trabajo duro. Mientras comía, observé mi camioneta estacionada bajo un pino enorme. Ya no parecía el trofeo de una vendedora de bienes raíces de lujo. Ahora parecía el vehículo de una mujer fuerte, manchado de tierra, integrado al paisaje salvaje, listo para trabajar. El regreso al pueblo fue triunfal. No hubo fanfarrias ni desfiles, pero la transformación en mi interior era tan grande que sentía que proyectaba una sombra distinta. Conduje directamente hacia el centro, estacionando frente a la ferretería principal. Entré con paso seguro y compré 6 costales grandes de fertilizante especial, de esos que pesan más de 30 kilos cada uno. El muchacho de la tienda, acostumbrado a verme cargar pequeñas bolsas en el autobús, me miró con asombro cuando le pedí que llevara los costales a la caja de mi camioneta. Bajé la compuerta trasera sin ningún cuidado excesivo, dejando que el metal de los costales raspara ligeramente el protector de plástico negro. El vehículo bajó un par de centímetros con el peso de la carga. Era una herramienta y yo iba a usarla como tal. Las semanas que siguieron marcaron un antes y un después en mi rutina. Mi vida en el vivero Hojas de Plata cobró un nuevo impulso. Ya no me limitaba a las plantas pequeñas que podía cargar en mis brazos. Comencé a visitar viveros mayoristas en los pueblos vecinos, llenando la camioneta con palmas de gran tamaño, macetas de barro cocido y herramientas pesadas. El negocio floreció de una manera que no había visto desde que mi esposo vivía. Con los nuevos ingresos, tomé una decisión importante. Contraté a un muchacho del barrio, un joven trabajador llamado Tomás, para que se encargara del trabajo físico más pesado. Yo ya no tenía que romperme la espalda levantando macetas inmensas ni cavando zanjas profundas. Mi tarea pasó a ser la dirección, la estrategia, el cuidado delicado de los injertos y la atención a los clientes importantes. Delegar el trabajo duro no fue un acto de debilidad, sino una demostración de poder. Había aprendido a ser la dueña de mi propio esfuerzo. En el pueblo, la gente notó el cambio. Las miradas de compasión que solían dirigirme cuando esperaba el autobús bajo la lluvia desaparecieron. Cuando cruzaba la plaza principal al volante de mi vehículo, saludaba a los comerciantes y ellos me devolvían el gesto con una inclinación de cabeza llena de respeto. Dejé de ser la anciana invisible para convertirme en doña Hortensia, la matriarca que dictaba sus propias reglas. Pero la verdadera prueba de mi transformación no estaba en el pueblo ni en el vivero, sino en el silencio prolongado de mi hija. Durante un mes entero no supe nada de Valeria. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas dominicales pidiendo favores. Sabía por un par de conocidos en común que había tenido que adaptarse a su nueva realidad de forma abrupta. Había perdido la comisión de la casa de campo, tal como ella misma lo predijo, y la agencia inmobiliaria le había dado una severa llamada de atención por su falta de profesionalismo. Yo no la busqué. Si iba a haber un acercamiento, tenía que venir de ella, y tenía que venir desde la humildad, no desde la exigencia. Fue un martes por la tarde cuando el sonido de un motor desconocido interrumpió la tranquilidad de mis invernaderos. Yo estaba sentada en mi silla de madera frente a la casa, limpiando las hojas de una planta de interior con un paño húmedo. Levanté la vista y vi entrar por el camino de gravilla un automóvil compacto, de un color azul deslavado, con al menos 15 años de antigüedad. El motor sonaba áspero, como si necesitara un cambio de aceite urgente, y el parachoques delantero tenía un golpe evidente del lado izquierdo. El auto se detuvo cerca del cobertizo. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico, y de allí bajó Valeria.
No llevaba uno de sus trajes sastre inmaculados. Vestía unos pantalones de mezclilla sencillos, zapatos bajos y una blusa de algodón sin planchar. Su cabello estaba recogido en una coleta simple, sin rastro de aquel peinado de peluquería que tanto cuidaba. Parecía más joven, más humana, despojada de toda la parafernalia de la superioridad. Caminó hacia mí con pasos lentos, arrastrando un poco los pies. Yo no me levanté de mi silla. Seguí limpiando las hojas verdes de mi planta, esperando a que ella hablara primero. «Hola, mamá», dijo, deteniéndose a una distancia prudente. Su voz era suave, carente del tono agudo y demandante que usó la última vez que nos vimos en la acera de su edificio. «Buenas tardes, Valeria», respondí, sin dejar mi tarea. «¿A qué debo la visita?» Ella miró a su alrededor, observando el vivero como si lo viera por primera vez en años. Notó los nuevos estantes de madera que Tomás había construido, la enorme variedad de plantas nuevas y, por supuesto, la camioneta plateada estacionada junto a la casa, cubierta de una fina capa de polvo de la sierra. «Compré ese coche la semana pasada», comenzó a decir, señalando con un movimiento de cabeza el vehículo azul deslavado. «Tuve que gastar casi todos mis ahorros. Es ruidoso, no tiene aire acondicionado y huele a tabaco del dueño anterior. Pero me lleva a donde tengo que ir. Me alegra que hayas solucionado tu problema de transporte», comenté, doblando el paño húmedo sobre mis rodillas. «La independencia siempre cuesta dinero». Valeria soltó un suspiro largo y se sentó en un tronco de madera cortado que usábamos como mesa auxiliar cerca de la entrada. Juntó las manos sobre su regazo y miró sus propios dedos. Ya no llevaba el esmalte perfecto de manicura francesa. «Fui una tonta, mamá», confesó. Las palabras salieron de su boca con pesadez, como piedras rodando por una pendiente. «Las primeras 2 semanas estuve furiosa contigo. Te odié. Pensé que me habías arruinado la vida por un simple capricho de vieja. Caminaba hacia la parada del autobús llorando de rabia, culpándote por cada ampolla en mis pies». No la interrumpí. Dejé que vaciara su carga. El arrepentimiento verdadero necesita espacio para respirar. «Pero luego», continuó, levantando la vista para encontrar mis ojos, «me di cuenta de que yo me lo busqué. El día que mi jefe me regañó en la oficina por perder a los inversores, me dijo que mi mayor problema era que daba las cosas por sentadas. Me dijo que la arrogancia nubla el buen juicio. Y tuvo razón. Yo te di por sentada, mamá. Creí que porque eras mi madre, tu obligación eterna era soportar mis desplantes, darme todo lo que tenías y quedarte en la sombra aplaudiéndome». Las palabras me tocaron el pecho, pero mantuve la postura firme. No iba a correr a abrazarla y a decirle que no pasaba nada, porque sí había pasado, y el dolor de ese aprendizaje era necesario para las dos. Ese día en la calle, cuando te grité por tus zapatos sucios, no sé qué me pasó, murmuró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Me sentía tan importante, tan dueña del mundo, que olvidé de quién era la tierra que pisaba. Olvidé que esos zapatos sucios fueron los que caminaron kilómetros para pagarme la escuela. Te pido perdón, mamá, un perdón de verdad. No vengo a pedirte la camioneta ni a pedirte dinero. Solo vengo a pedirte que me permitas volver a empezar contigo. Dejé el paño sobre la mesa y me puse de pie. Caminé hasta quedar frente a ella. Mi hija levantó el rostro, esperando mi sentencia. «En este vivero, Valeria, he aprendido que cuando una rama crece torcida y empieza a robarle la luz al resto de la planta, tienes 2 opciones», le dije, con una voz serena y profunda. «Puedes dejarla crecer por lástima hasta que el árbol entero se pudra, o puedes tomar las tijeras de podar y cortarla de tajo. Duele. El árbol sangra savia por unos días, pero es la única manera de que el tronco principal sobreviva y de que la rama cortada pueda, tal vez, echar raíces nuevas en otra maceta». Valeria asintió lentamente, comprendiendo la metáfora. «Te corté de tajo porque te estabas convirtiendo en una persona que yo no reconozco», continué, suavizando un poco la mirada. «Pero eres mi hija, y la tierra de esta casa siempre estará abierta para ti, siempre y cuando entres por la puerta con respeto y recordando quién manda en este jardín». Le extendí la mano. Valeria la tomó con ambas manos, apretando mis dedos callosos contra su rostro, llorando en silencio. No fue un momento de película, no hubo violines sonando de fondo ni promesas exageradas.
Fue una reconciliación cruda, honesta y cimentada en límites claros que nunca más volverían a cruzarse. La invité a pasar a la cocina y le preparé un café. Hablamos durante horas, no de negocios ni de apariencias, sino de cosas reales. Me contó sobre el miedo a fracasar en su trabajo, sobre la presión de encajar en un mundo de lujos que no le correspondía. Yo le conté sobre mi viaje a la sierra, sobre la comida en el parador de madera y sobre la libertad que sentí al conducir por caminos de tierra. Por primera vez en muchos años, no éramos la madre sumisa y la hija exigente. Éramos dos mujeres adultas conversando frente a frente, compartiendo el mismo nivel de humanidad. Cuando cayó la tarde, Valeria se despidió. La vi caminar hacia su pequeño y ruidoso automóvil azul. Arrancó el motor defectuoso y se alejó por el camino de gravilla. No sentí pena por ella. Sentí orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, la vi construir su propio camino con sus propios recursos, sin usar mis hombros como escalón. Me quedé de pie en el patio, sintiendo el aire fresco del anochecer acariciar mi rostro. A pocos pasos de mí, descansaba mi camioneta plateada. La pintura tenía marcas de lodo seco en los rines, un par de rasguños minúsculos en la caja trasera por los costales de fertilizante, y en el interior, el olor a vainilla había sido reemplazado por el aroma inconfundible de la tierra húmeda y las hojas frescas. Era una máquina imponente, pero ya no era lo más fuerte en ese patio. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi pantalón grueso de trabajo. Mis dedos ásperos acariciaron el llavero de cuero repujado. El girasol tallado en la superficie se sentía cálido contra mi piel. Había guardado mi poder en ese pequeño objeto durante años, esperando que alguien más me diera permiso de usarlo. Pero el permiso no se pide, se toma. El mundo comete el tremendo error de creer que las personas mayores somos capítulos cerrados en un libro que ya nadie quiere leer. Nos confunden con muebles viejos que deben arrinconarse para dejar paso a la modernidad, pero ignoran que somos como las raíces de los árboles centenarios, silenciosas, ocultas bajo la superficie, pero capaces de resquebrajar el concreto más duro cuando decidimos reclamar nuestro espacio. Miré las estrellas que comenzaban a aparecer sobre el techo de mis invernaderos. Llené mis pulmones con el aroma del abono y la vida creciendo a mi alrededor. Y supe que la vejez no es el final del recorrido, sino el momento exacto en el que decides que absolutamente nadie más volverá a tomar tu volante.